En esta oportunidad es una bendición el poder compartir con ustedes esta meditación bíblica. Siempre me ha llamado la atención el Evangelio de Lucas. Sabemos que hay 4 evangelios: el Evangelio de Mateo, Lucas, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos. A diferencia de estos 4 evangelios, es que Juan, Mateo y Marcos caminaron con Jesús, fueron discípulos de Jesús. Ellos vieron y testificaron acerca de los milagros, de los acontecimientos, de la vida de Jesús. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a los evangelios, porque podemos aprender de la vida de Jesús, de los caminos de Jesús, de la forma en que Jesús actuaba. Pero a diferencia de ellos, el Evangelio de Lucas es que Lucas era un médico y nunca anduvo con Jesús. Sin embargo, Lucas escribe un evangelio y da testimonio de la vida de Cristo. Y por eso es importante que nosotros consideremos algunas pautas, algunas claves maravillosas que nos da Lucas para poder nosotros también tener un testimonio del evangelio de Jesús. O sea, Lucas llegó a obtener un testimonio de Jesús sin necesidad que él anduviera con Jesús físicamente. Entonces nosotros podemos también escribir un evangelio acorde a lo que Jesús manifestó si tomamos algunas pautas, algunas claves que Lucas nos va a describir a continuación. Y la Biblia dice en capítulo 1 de Lucas: puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar o reunir un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Déjeme decirle que una de las cosas, uno de los frutos que hace el leer acerca de Jesús es la convicción que vamos a recibir de la vida, de la existencia de Jesucristo como enviado de Dios en esta tierra. La razón del por qué muchas veces hay duda en nuestro corazón acerca de la existencia de Dios, de la existencia de Jesucristo, es porque no leemos, no nos acercamos a las Escrituras. Por eso es que una de las cosas que vemos aquí maravillosas de Lucas, el autor de este evangelio, dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Miren la expresión que él utiliza. No dice las cosas que son ciertas, sino, aunque sea la misma expresión, pero lo hace de una manera convincente. Las cosas que han sido ciertísimas. Eso habla de fe. Eso habla de tener convicción. Eso habla de tener en nuestras vidas tal certeza de lo que yo estoy leyendo realmente fueron cosas ciertísimas. Y que no solamente fueron cosas que sucedieron en el pasado, sino que son cosas que pueden suceder en nuestro tiempo presente. Los milagros de Jesús aún siguen vigentes. Las sanidades, la liberación, la prosperidad que trae Dios, la paz a nuestras vidas, la justicia que viene por medio de Jesucristo, el hallar el perdón, la tranquilidad, el poder hallar la dirección del Espíritu Santo a nuestras vidas. Son las cosas que han sido ciertísimas, dice Lucas. Entonces, este primer versículo nos habla de un hombre que tiene convicciones. Y qué precioso es hablar con un hombre, con una mujer que tenga realmente experiencias con Dios. Van a transmitirnos fe a nuestras vidas. Pero sigue diciendo el relato: tal como nos los enseñaron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra.
tal como nos la enseñaron los que desde el principio fueron testigos oculares. Sin duda, Lucas se apegó a uno de los discípulos de Cristo. Sin duda alguna, Lucas era un discípulo de aquellos que habían caminado con Jesús. Y eso es importante. La clave para que nosotros podamos tener una revelación de Jesucristo es que podamos tener un maestro, un conocedor de las historias de Jesús, para que nos la puedan transmitir tal como nos las revela el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos un maestro, alguien que nos esté enseñando, por eso muchas personas nos hemos sentado y me han dicho, nos gustaría que nos enseñaras más acerca de la vida de Jesús. Y con mucho gusto pasamos mucho tiempo hablando de los milagros de Jesús. Es más, en una ocasión formé un grupo que nos reuníamos a tal hora y a tal día y escudriñábamos la vida de Jesús. Veíamos sus milagros, veíamos su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de hablar. Veíamos el pensamiento de Dios a través de la vida de Jesús. Conocíamos de sus caminos que están manifestados precisamente en los evangelios. Entonces, la segunda clave es que no solamente nos vamos a acercar nosotros a leer, a meditar en ellos, sino que es necesario que podamos tener un mentor, es necesario que podamos tener un instructor acerca de lo que significó la vida de Jesús. Por eso en esta oportunidad te pregunto, tú tienes, primero preguntar, ¿tienes tú interés en conocer de Jesús? Y si tienes interés de conocer de Jesucristo, ¿tienes un mentor? ¿Tienes un instructor? Es más, si tú ya vas a una iglesia, puedes hablar con tu pastor, puedes hablar con tu líder y decirle, nos gustaría que pudiera dedicar un estudio completo sobre la vida de Jesús. Porque en la Biblia el personaje central, y en nuestra vida y en la vida de toda iglesia, el personaje central del cual nosotros debemos de hablar y de conocer es de Jesucristo, es la vida de Jesús. Y eso va a ser importante porque va a provocar en nuestras vidas convicciones de nuestra fe sobre a quién nosotros creemos. Y es acerca del enviado de Dios, de Jesucristo, el único que puede quitar el pecado del mundo y que nos puede traer paz a nuestras vidas. Toda instrucción, toda enseñanza que se comparte en la iglesia debe de estar dirigida hacia la vida de Jesucristo. Aunque hablemos de otros personajes bíblicos, de la vida de ellos, que a mí en lo particular me encanta hablar de las biografías de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, pero toda esa vida revela la misma vida de Cristo que vino a manifestar. Como dice en el libro de Pedro, el Espíritu de Cristo que moraba en ellos los hacía hablar y actuar de una forma que agradaba el corazón de Dios. Ya Cristo moraba en ellos, el Espíritu de Cristo ya moraba en ellos, y como el Espíritu de Cristo ya moraba en ellos, los hacía actuar de tal forma, los hacía hablar de tal forma, que era como escuchar hablar a Cristo, escuchar hablar al Hijo de Dios a través de la vida de ellos. Y esas son las convicciones que nos van a dar cuando nosotros nos acercamos a conocer de Cristo. Llegaremos a ser tal como Él es. ¿Cómo puedo yo pretender decir que quiero llegar a ser como Cristo si ni siquiera conozco cómo es Cristo? Pero cuando nosotros conocemos, vamos conociendo, indagando, meditando sobre la vida de Cristo, desearíamos y vamos a desear ser como Cristo. Como dice un coro, ser como Él, mi deseo es. Pero hoy, lamentablemente, los jóvenes quieren ser como algunos deportistas, los jóvenes quieren ser como algunos cantantes, algunos artistas. Y hemos perdido el modelo principal para nuestra vida,
porque el modelo principal para nuestra vida es la vida de Cristo. Y como Él es nuestro modelo, Él es el modelo a seguir. Él es el modelo a enseñar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a nuestras ovejas, tenemos que enseñarles a nuestros amigos cómo era Cristo. Tenemos que hablar de Cristo, de la vida de Cristo, de la naturaleza de Cristo. Porque como Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Porque yo revelo las obras de Dios. Por eso es importante hablar de Cristo, manifestar a Cristo en nuestra vida, en nuestra forma de hablar. Por eso es que Lucas nos revela la vida de Cristo sin haber andado físicamente él con Cristo. Pero él tuvo discípulos, tuvo maestros que le enseñaron acerca de Jesús. Y por eso él captó la vida de Cristo, que ahora él mismo escribe un evangelio tan certero, porque las enseñanzas que él recibió de Jesús fueron certeras. Y esto también es una exhortación a los maestros que enseñan acerca de Jesús, que podamos cada día tener una revelación, no solo por medio de las Escrituras, a través de los profetas que hablaron de Cristo, de los apóstoles que a través de sus epístolas hablaron de Cristo, sino por medio del Espíritu Santo, quien nos revela acerca de la vida de Cristo, para que nuestra enseñanza sobre la vida de Cristo también sea certera, para provocar convicciones y fe en la vida de nuestros discípulos. Pero sigue Lucas dándonos más pautas y dice: me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero, con diligencia. Miren qué importante esta pauta. Me ha parecido también a mí. O sea, Lucas dice, también a mí me ha parecido bueno, porque al que tiene que convencer el estudio es mi persona. Y me ha parecido también a mí después de haber investigado. Entra a luz un tema importante que hoy en día resuena en los círculos académicos, la importancia de la investigación. Los gobiernos están invirtiendo en la investigación, en la medicina, están invirtiendo en la investigación de la botánica, están invirtiendo en la investigación del medio ambiente. La investigación. También nosotros tenemos que investigar un aspecto importantísimo en nuestra vida, como lo es la vida de Cristo. Todos los sectores en esta vida apuntan a investigar temas relacionados a un sinfín de cosas, pero lamentablemente no fomentan la investigación de la vida de Cristo. Imagínense investigar a Cristo. Voy a investigar a Cristo. Voy a indagar acerca de Cristo. Y dice Lucas, y lo hice de una manera diligente, lo hice con esmero, lo hice con dedicación, lo hice con amor, con entrega. Le dediqué horas, le dediqué muchos días, y no va a acabar esa investigación porque Cristo es profundo. Por eso Juan termina diciendo, imagínense cómo termina el Evangelio de Juan, que dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo, no hubiesen cabido los libros en el mundo. Y dice, y hay también otras cosas que hizo Jesucristo, las cuales si se escribieran una por una, pienso los libros en el mundo que hubiesen describido las cosas que Jesús hizo, las cosas que Jesús enseñó. Así que en esta oportunidad quiero dejar esta meditación y que sirva de base para que podamos motivarnos a escudriñar acerca de la vida de Jesús y que ese estudio, esa reflexión nos ayude
a recibir esa sabiduría que residía en la vida de Jesús, y que nuestro diario vivir en esta vida pueda agradar el corazón de Dios. Y agradando el corazón de Dios, podamos tener su aprobación, podamos tener su bendición y podamos edificar otras vidas. Así que termino haciendo un resumen de la vida de Lucas, ese médico que, aunque no caminó con Jesús, hizo una descripción exacta y maravillosa de la vida de Cristo Jesús. Fue un estudioso diligente, un estudioso de Cristo, un investigador de Cristo, y que sin duda nos inyecta esa convicción en nuestras vidas. Así que Dios les bendiga en esta oportunidad.